Mucha atención, última hora respecto a Marco Asensio, noticias respecto a su futuro con renovación de por medio. Y yo os voy a dar mi opinión sobre si considero o no que debe renovar Marco Asensio. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo, noticia importante de estas últimas horas con respecto al futuro de Marco Asensio, porque básicamente todos los aficionados del Real Madrid, creo que el 90%, por lo menos de lo que yo veo en redes sociales, dábamos por hecho de que Marco Asensio no iba a continuar la próxima temporada en el Real Madrid, él iba a terminar su contrato con el Real Madrid y a partir de ahí él decidir su futuro fuera de la Casa Blanca. Pues bien, novedades importantes porque ha salido una nueva información que podría dar un giro de 180 grados a toda esta cuestión y hacer que se abra la vía renovación para Asensio. Concretamente la información viene de Paco Jo, periodista de Cadena SER, que nos habla de lo siguiente. Nueva oferta de renovación de Marco Asensio. Se le buscaría una renovación de 3 temporadas para Marco Asensio. Un Asensio que querría quedarse, se mejoraría su salario, ¿vale? Su salario actual se mejoraría, 3 temporadas de renovación, pero aquí va la cosa. Jorge Méndez quiere más. El agente de Asensio presuntamente querría más. Asensio, como decimos, querría quedarse en el Real Madrid, sabe que la vida no es fácil fuera del Real Madrid y ha cambiado su opinión con respecto a los últimos meses y lo que fue, pues, durante el verano, se entiende. El Real Madrid quiere una respuesta antes del Mundial, o sea que las próximas semanas. Esto, según reitero esta información, se debería dilucidar en las próximas semanas antes del Mundial de Qatar. Aquí la parte objetiva, información, periodista, Paco Jo, Cadena SER, renovación de Marco Asensio. Mi opinión como madridista es que yo quiero lejos a Marco Asensio del Real Madrid. Yo no quiero que continúe Marco Asensio en el Real Madrid. Entiendo que puede haber otras opciones en ataque dentro del futuro del Real Madrid. Y en este canal, de hecho, os hablo de jugadores, jóvenes, proyectos o jugadores que están empezando a consolidar cosas. Estamos viendo casos importantes. Taque Kubo, Brahim Díaz, que están empezando a hacer las cosas bien con sus equipos. Y a lo mejor a mí me apetece que el Real Madrid, entre comillas, arriesgue con estos jóvenes que apostar por una renovación encima a 3 años de Marco Asensio. Cuando yo creo que ya hemos visto lo mejor de Marco Asensio. Y esta temporada que está y nos tenemos que tragar a Asensio y que tiene que jugar porque Eden Hazard es un exfutbolista, pues perfecto, que juegue y que sume. Pero una cosa es eso y otra cosa es que yo quiera más de Marco Asensio en el Real Madrid tras estas 6 temporadas. Donde ya hemos visto que es lo que es, para lo bueno y para lo malo. Y con eso yo ya tengo suficiente, con estas 6 temporadas. No quiero un futbolista que no tiene capacidad de liderazgo, no quiero un futbolista que ha estado dando absolutamente largas al club durante este verano, clarísima y evidentemente, que ha hecho el cambio de representante por lo que lo ha hecho, y precisamente no un cualquiera como Jorge Méndez, que sabe moverse en estas lides con contratos finalizados de por medio. O sea que, desde luego, y además, como plato añadido a todo esto, y lo más evidente, sus declaraciones en Cadena COPE en su momento, no cerrando la puerta al Barcelona en un futuro, siendo jugador con contrato en vigor del Real Madrid. Porque luego tú puedes hacer lo que te dé la gana como profesional, no soy tan necio ni tan ciego, ya sé cómo se mueve este deporte. Y hay jugadores que el tema de los colores les da igual, a lo mejor a Asensio le da exactamente lo mismo, no lo sé, pero hombre, desde luego, como digo, en el Real Madrid hay que serlo y parecer jugador del Real Madrid. Y con ese tipo de declaraciones, para mí se aleja mucho de lo que debe ser un jugador profesional del Real Madrid, que tiene contrato con el Real Madrid en ese momento. O sea que, en resumidas cuentas, Asensio, que sume esta temporada lo que tenga que sumar, perfecto, maravilloso, agradecido a los servicios que ha prestado en las buenas, que ha hecho cosas buenas en el club, y lo malo que se lo lleve otro. Yo ya tengo el ciclo terminado con Marco Asensio. Creo que hay otras opciones que se pueden mirar en el futuro, otros atacantes de buena calidad que tengan ganas de jugar en el Real Madrid e ilusión de demostrar cosas en el Real Madrid. Os he puesto el ejemplo de Taque Kubo y Brahim, son 2 jugadores con relación Real Madrid de por medio y que están haciendo una magnífica temporada o una buena temporada, para matizar más, mejor dicho, o para matizar aún más una temporada con puntos de crecimiento y jugadores que tienen una larga carrera por delante.
Incluso os podría hablar de Sergio Arribas, por el cual me gustaría que apostara al club. Y seguro que más opciones en ataque. Pero lo dicho, Brahim, Take Kubo y otras opciones que seguro puede manejar bien el Real Madrid en ataque para ampliar las opciones a los Rodrigo, Vinicius y Karim Benzema. En fin, chicos, me gustaría vuestra opinión al respecto de lo de Marco Asensio. ¿Os gustaría que renovara por el Real Madrid? ¿Pensáis que su etapa debe terminar? ¿Os parecería una mala noticia que finalmente renovara? ¿Os parecería una buena noticia que saliera la próxima temporada y dejara el club blanco? En fin, lo que sea, me lo dejáis en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.